La vez pasada hablamos de 4 películas de Anestesia, Bayonetta, lo que acabas de decir, ¿no? Que siendo películas significativas habían pasado más bien desapercibidas por cartelera y pues que les estábamos haciendo justicia de alguna forma, ¿no? Con el comentario. Pues podemos agregar, si les parece, 5 películas más a las 4 anteriores para completar un ciclo de desairadas, ¿no? De películas desairadas en cartelera hasta llegar a 9 películas, ¿sale? Bueno, pues la primera de ellas es La Hora 25, una película del año 2002, dirigida por Spike Lee, que tiene que ver con un narcotraficante al que ya atraparon, vamos a decirlo así, pero él tiene unas últimas horas de libertad. Él ha hecho un arreglo para tener unas últimas horas de libertad antes de ingresar a prisión para cumplir una condena de 7 años, y ocupa esas horas pues como para tratar de ajustar algunos pendientes con su papá, con sus amigos, con su novia. Él sabe y ha aceptado que va a ir a la cárcel durante 7 años, pero no quiere ingresar a la cárcel sin haber como ajustado, ¿no?, algunos términos en sus relaciones, como dije, con el padre, con los amigos, con la novia. Pero aquí lo tremendo es que él mantiene una duda. Él tiene una duda muy quemante dentro de él, ¿no? Y esa duda es si alguno de los mencionados, alguno de sus amigos, o incluso su padre, o incluso su novia, si alguno de ellos fue quien lo delató. Eso es algo que trae por dentro y que le quema de las entrañas para arriba, ¿no? Bueno, entonces la película tiene que ver las iras con los desencuentros de estos personajes cuando entran en juego, ¿no? Y de hecho en la película el público va a encontrar un clímax o un final de doble lectura, ¿no? Tanto lo que pasa como lo que pudo pasar, lo que pudo haber pasado. Que tiene una belleza extraña, una belleza dolorosa, y que además en su momento fue de las películas que compitió por el Oso de Oro en el Festival de Berlín en el año 2003. O sea, no cualquier cosa. Y algo que no mencioné es que el contexto de la historia es el de los eventos de las Torres Gemelas. Está muy fresco lo de las Torres Gemelas, y ese contexto tiene un peso, tiene un juego de alguna manera, o un papel en la película. Se llama La Hora 25 y está dirigida por Spike Lee. ¿De qué año es esa película, Alfred? Es del año 2002, o sea, de principios de siglo. Ok. Suene viejita. Perfecto. ¿No? Muy bien. Bueno, vamos con la segunda. Bueno, la segunda película se llama La Novia Siria. Es del año 2004. Es de un director israelí llamado Eran Riklis. Bueno, tiene que ver con los eventos previos a la inminente boda de una mujer drusa, no rusa, sino drusa, que se llama Mona, y que para casarse tiene que cruzar Siria, tiene que cruzar la frontera, más bien no cruzar Siria, sino cruzar a Siria desde su frontera para casarse con un tipo al que solamente conoce por televisión. Solamente lo ha visto por televisión. Ya saben que así se mueven a veces las cosas con los problemas en las fronteras entre los países, entre Israel y los países árabes, ¿no? Además, ella sabe, bueno, primero está el tema de la burocracia infernal de la frontera, ¿no? Claro. Por lo mismo de que ella es una mujer de alguna forma apátrida, eso es lo que caracteriza, digamos, al término druso, ¿no? Pero más allá del riesgo de la burocracia infernal de la frontera, que probablemente no le permita pasar a Siria, sabe la mujer también, y esto es algo muy intenso,
que si pasa a Siria, probablemente ya no vuelva a ver a su familia jamás. Otra vez, por lo mismo de que así las cosas, por los problemas políticos en esta región, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que La novia siria es una película muy valiosa, una película de contrastes, que alternativamente, como un péndulo, va de la comedia al drama, y así se la pasa la película, ¿no? Como un péndulo que va de lo comédico a lo dramático, y pues siempre entre la presión que provoca los conflictos políticos en este tipo de fronteras, ¿no? Pues La novia drusa ganó en el Festival de Montreal en el año 2004 el premio, bueno, así se llama, el Gran Premio de las Américas, el premio del Jurado Ecuménico, el premio del público y el premio de la FIPRESI, que es la prensa internacional. Bueno, pues esa se nos fue más o menos pronto de las carteleras cuando estrenó en México. Uh-huh. Es una película que tiene intervención o que intervienen en su producción 3 distintos países, ¿no? Francia, Alemania e Israel, pero el tema se centra en la vida de una israelita, ¿no? Creo que es un tema que también nos debe de llamar la atención, ¿no? Porque más allá de la trama, que es el noviazgo, la boda, todo lo que viven estos pueblos, ¿no? Alfred. Sí, exactamente, pero de hecho, y yo lo aprendí viendo la película, el que te consideren druso o drusa tiene que ver con una especie de ambivalencia de nacionalidad. Es una especie de nacionalidad ambigua. Seguramente alguien que nos esté escuchando y que esté más enterado pudiera aclarar esto, pero no nada más es de dónde es Mona. El hecho es que prácticamente no está muy claro de dónde es y por eso se le considera drusa. Y entonces pues hay mucha reserva para dejarla pasar a Siria, ¿no? Sí. Bueno, los drusos, según la información, es una minoría religiosa que está en esa parte en Siria, pero que tampoco tiene un reconocimiento al 100% del Estado de israelita, ¿no? Entonces, eso complica más su... Es correcto. Uh-huh. Es correcto. Ser druso tiene más que ver con una tendencia, con una religión que uh-huh. con una nacionalidad, ¿no? Y por eso los problemas que estamos comentando. Perfecto. Bueno, pues ahí está la novia siria, que se antoja esa película. La siguiente, Alfred. Bueno, la siguiente, no pasó tan desapercibida en el mundo, pero con nosotros sí más o menos pasó rápido, como que la gente no se detuvo mucho. Se llama La Dama de Hierro, es del año 2011 y es de una mujer, de una directora llamada Phyllida Lloyd. La Dama de Hierro todos sabemos que es Margaret Thatcher, ¿no? Uh-huh. Y que así fue conocida su gestión como primer ministro de la Gran Bretaña, ¿no? Bueno, a Margaret Thatcher la encarna en la película Meryl Streep. Bueno, pues tiene que ver, es más un estudio de personaje de Margaret Thatcher que algo relativo a cómo le fue como primer ministro. O sea, no tanto tiene que ver con hechos de su gestión como primer ministro o de etapas como primer ministro o primera ministra de Margaret Thatcher, sino que más bien es un personaje de ella, es un retrato de personaje. Algo más biográfico, ¿no? Claro, tiene que ver más con la persona que con el cargo y que con el contexto político, ¿no? Sí. Bueno, decía yo, gran actuación de Meryl Streep en esta película, le vale a Meryl Streep su tercer Oscar, ¿no? Su tercera estatuilla, y me acuerdo muy bien que uno de los momentos cumbre, y que probablemente tuvo mucho que ver con que Meryl Streep ganara la estatuilla, es, y me voy a permitir leerlo, me voy a permitir recordarlo, es cuando en algún momento de la película Margaret Thatcher, o sea Meryl Streep, entrega esta advertencia, digamos, que además se hizo famosa en el mundo después de que ella lo dijo, ¿no? Hay un momento en donde Margaret Thatcher dice: cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras.
Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en tu carácter, y cuida tu carácter porque se convierte en tu destino. Y saben, es uno de los parlamentos que a mí más me han marcado, que más me han impactado, que más me impresionaron de todos los que he visto en las pantallas cinematográficas, ¿no? Pues eso, La Dama de Hierro. Wow. Bueno, porque hay que entender que Margaret Thatcher pues, vivió una época, ella como primera ministra de Inglaterra, en la que estaba terminando la Guerra Fría, le tocó el muro de Berlín, los problemas con Estados Unidos, bueno, la situación con Estados Unidos. Fue una época en la que quizá era la única gobernante que llevaba pues era esa representación, ¿no? de mujer, y que tuvo que imponer muchas leyes o ejercer su carácter precisamente para sobresalir por encima de todos esos países en una época muy difícil para el mundo, ¿no? ¿Cómo no? Creo que viene más para acá que la Guerra Fría como contexto, ¿eh? Es mucho más cercana al término del siglo, digamos, ¿no? Pero efectivamente había resabios, había todavía derivaciones de las situaciones políticas anteriores, y esta mujer no le tembló el pulso para tomar acciones, decisiones y darle un giro digamos, a la política del mundo en defensa, obviamente, del Reino Unido, ¿no? Sí. ¿Y Meryl Streep qué tal en este papel, Alfred? Pues a mí me parece estupenda. Fíjense que no me ha gustado tanto Meryl Streep últimamente. Me parece que por ahí ha extraviado un poco. Pero este es uno de sus grandes papeles, y ya dije, le valió su tercer Oscar como actriz, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, la cuarta película es una película mexicana. No es raro que las películas mexicanas se nos pasen, ¿eh? Pero bueno, esta película se llama Ellie, con H, Ellie. Es del año 2013, es del director Amat Escalante, ¿ok? La película es una mirada a una parte o a una faceta de la situación nacional que todavía podemos considerar contemporánea, ¿sí? Sí tiene que ver con México finalmente, ¿no? Y todo parte de la historia de un jovencito que, sintiéndose acorralado por determinadas circunstancias, trata de proteger a su familia. Es decir, él cometió un error y ahora lo único que le importa es tratar de que ese error no le pegue a su familia, no agreda a su familia. Entonces la película, desde este punto de partida, presenta un panorama violento, un panorama helado, ante el cual la impotencia es el sentimiento automático. Yo creo que es el sentimiento que está en la pantalla, y yo creo que también es el sentimiento que se genera en ti como espectador en la butaca, ¿no? Los elementos de la película, ¿cuáles son? México, o sea, nuestro país, una familia obrera, unas bolsas de cocaína, un grupúsculo de militares, desde luego un ajuste de cuentas, y una probadita de cómo es que se siente el miedo cuando ese miedo es químicamente puro, cuando no tienes otra posibilidad más que sentir miedo. No hay manera de paliarlo ni de evitarlo, ¿no? Todo esto que acabo de mencionar, alrededor de una anécdota que quizá es muy delgadita, pero que solamente está ahí como sostén para toda la atmósfera comentada, ¿no? Para que funcionen todo lo demás, que son estos elementos que ya dije, ¿no? Una anécdota muy delgadita que se sustenta en el azar y se sustenta también en una decisión muy mal tomada, en una de esas malas decisiones que a veces todos podemos o alguna vez tomamos, ¿no? ¿Qué más? Pues es una película difícil de enfrentar, no hay ninguna duda,
pero una película que vale la pena. Un reflejo aterrador que ubica al espejo, o sea, la película, en segundo plano. Es decir, ¿De qué año es esta, perdón, Alfred? Es del 2013. Del 2003. Fíjate que tienes razón, muchas veces las películas mexicanas creo que de repente sí son las que más se nos van, pero yo creo que más de este tipo, porque por ejemplo, se dedicaban mucho a hacer de Omar Chaparro y de Adrián Uribe y estas como comedias románticas, y este tipo que, como tú dices, en algún momento llegan a ser fuertes, pues sí, no les hemos puesto tanta atención, ¿no? Exactamente, tienes razón, se perdió la película entre esos estrenos mexicanos que comentas, y decía yo, porque sí lo quiero enfatizar, que las películas reflejan cosas, ¿no? Pero aquí es más importante el reflejo que el espejo. Es más importante lo que cuenta la película, lo que refleja la película, que cualquier consideración sobre la película misma en términos como más singulares, ¿no? Como más individuales. ¿Ok? Ok. Perfecto. Bueno, y la última película es una película rumana, o sea que no se pueden quejar. Sí, de todo. Siempre les Hay de traigo todo. como en botica, ¿no? Bueno, esta película se llama Graduación. No es tan lejana, ¿eh? Se hizo en el año 2016, o sea, tiene 4 años de producida. Es de un director llamado Cristian Mungiu, y como dije, es una película rumana. A ver, básicamente tiene que ver con un médico de Transilvania que tiene una hija pequeña, y la va criando, la va educando, la va acompañando en su crecimiento con una principal ilusión, que llegado el momento, su hija pueda irse de Rumania para estudiar en una universidad como más prometedor, ¿sí? Todo lo que el médico hace es educar a su hija en los valores tradicionales de familia, en los valores de compromiso, de honestidad, de estudio, etcétera, para que cuando llegue a ser una joven, ella se pueda ir a estudiar a una universidad importante fuera de Rumania. Pues ya muy cerquita de hacerlo, lo único ya que le falta es hacer un X examen que además no va a tener problema en resolver porque ella es una joven brillante. Cuando ya solo le falta cumplir el expediente, el protocolo de hacer un examen que para ella no tiene chiste, ella es atacada sexualmente. Un día antes o 2 días antes, ella es atacada sexualmente, ¿sí? Y entonces, evidentemente, no está en condiciones de presentarse al examen, del cual depende que ella se pueda ir del país becada a estudiar a una gran universidad, ¿no? Entonces, imaginen al angustiado padre, ¿no? Pues el padre decide enfrentar la situación y a contracorriente decide enfrentarla, incluso entrando en conflicto con los valores éticos, con los valores de honestidad que a lo largo de los años le ha venido enseñando a su hija. Fíjense qué dilema tan intenso, ¿no? Es pues un drama de familia en el que surge muy incómoda la pregunta obligada, ¿no? Que además muchas veces nos hemos planteado, seguramente todos nosotros. Uh-huh. La pregunta es si el fin justifica los medios, ¿no? Sí. El director Cristian Mungiu, obtuvo por esta película el premio al mejor director, a la mejor dirección, en el Festival de Cannes en 2016. Uh-huh. 5 películas que, igual que las 4 de la semana pasada, se nos fueron de las manos. Es decir, tuvieron un público muchísimo, pero muchísimo menor al que debieron haber tenido. Claro. Alfred, ¿de dónde nos dijiste que era esta última película de la que nos hablaste? Graduación es una película de Rumania. ¿Qué tan común es que lleguen películas? Poco común. Alguna vez llegan, pero nada que ver con la oferta tradicional mexicana, que tiene básicamente que ver con filmes estadounidenses. Claro. Y por ahí
con películas francesas cada vez más, y de 5 o 6 países más, pero no mucho más. Y siempre hay que estar atentos de la sinopsis, ¿no, Alfred? Porque el nombre de graduación normalmente nos lleva ya de cajón a estas del clásico baile estadounidense de graduación o a graduación sangrienta o alguna cosa de estas, y realmente no enfocamos realmente al tema que va dirigido, ¿no? Sí, ¿saben cómo se llamó esta película en España? Los ¿Cómo? Exámenes, así se llamaba, Los Exámenes. No sé si es un mejor título, pero no me lo parece en todo caso, ¿no? ¿no? Pues sí. Pues estas son las películas que yo quería poner a su consideración, pues hoy, esta tarde de martes. Estas 5 películas que ya nos ha compartido Alfred. Oye, nos preguntaban aquí hace un momento, saludos, dice, de parte de Carlos Olvera, escuchándolos en el tráfico de Periférico, aunque no me reporte, los escucho de lunes a jueves, muchas gracias. Que si puedes hacer el recuento de cuáles fueron las películas mencionadas este día. Con todo gusto. La primera que mencioné se llama La Hora 25, después vino La Novia Siria, después La Dama de Hierro, Eli, una película mexicana, Eli con H, y finalmente Graduación de Rumania. Ok, bueno, pues ese es el recuento de las películas. Bueno, pues ya para cerrar, Alfred, ¿El Diablo qué cosa, ¿no? Lo que vimos, incluso con la gente protestando allá en Toluca, ¿no? Uh-huh. Tiene partido en la Bombonera, porque sí, los 2 partidos que nos golearon 4-1 fueron de visita. Sí. Y bueno, ustedes saben lo que se siente también, sí, ya para hombre, qué les digo. Sí. Y ahora regresamos a Toluca después de que nos metieron 8 goles en 2 partidos, ¿no? Imagínate cómo traigo el corazón y el alma. Sí, hombre. Oye, ¿contra quién juegan hoy? Sí. Contra Bravos de Juárez. Juárez. Bueno, pues que haya suerte, teacher. Ya no digo más. Muchas gracias. Oye, e inmediatamente después juega el Puebla, ¿no? Sí, a las 9 de la noche aquí en el Estadio Cuauhtémoc contra el América. Espero que con señal abierta. Sí, hay señal abierta, y si no también ahí nos puedes escuchar. Nosotros ya estamos montados aquí en el palco del Cuauhtémoc. Ok, pues que haya suerte en la transmisión. Muchas gracias, Alfred, te mandamos un abrazo, un placer como siempre platicar contigo, escuchar estas recomendaciones y estos ciclos que nos haces de cine, que sin duda pues quedan siempre ahí de tarea. Oye, pues creo que ya se acabaron los ciclos, porque ahora ya no se me ocurren más. Yo creo que la próxima semana les voy a hablar de un nuevo documental que está por salir, si se permite el término por el tema de la pandemia. Ajá. Sí. Que tiene que ver justamente con alguna situación en torno a la pandemia misma, ¿no? Es de Juan Carlos Rulfo. Ya saben que Juan Carlos Rulfo, el Güero para sus amigos, es el hijo del legendario escritor Juan Rulfo. Así es. Okay. Bueno, pues ya nos platicarás de esos trabajos que están por salir en estas circunstancias, Alfred. Muy bien, pues gusto de saludarlos a todos. Igualmente, Gracias, Alfred. Gracias, Alfred. Un abrazo. Con cariño. Igual, Vámonos a una pausa. Oye, Manolo, dime. Que gane el Puebla, Manolito. No vayan a dejar ir vivas a las aguiluchas, ¿eh? No. Por eso llegamos temprano, Alfred, para poder aquí organizar todo el tema.